Hola, bueno, hoy vamos ya a cambiar de tema, vamos a empezar a ver lo que son las soluciones, que también son conocidas como disoluciones. Ustedes ya hicieron un trabajo al respecto, ya deben de saber qué es una solución o qué es una disolución, cuáles son sus características, cómo se clasifican, pero vamos a hacer un breve repaso antes de iniciar. Bueno, entonces, vamos a repasar este punto. Recordemos que una solución o disolución es un sistema disperso, es decir, cuenta con una fase dispersora y una fase dispersa. En otras palabras, una solución o disolución es una mezcla, ¿sale? Una mezcla. Recuerden que una mezcla es en sí la unión física de dos o más sustancias. Es decir, no hay reacción química en este caso. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En el caso de las soluciones, pues son mezclas homogéneas, porque en realidad a simple vista no se alcanzan a distinguir sus fases. Todo pareciera ser una sola fase. Por eso es homogénea. Veamos un ejemplo. Si nosotros mezclamos agua con sal, vamos a formar una disolución de agua con sal. En este caso, pues la sal, acuérdense que dijimos que había una fase dispersora y una fase dispersa. En sí la fase que se dispersa sería el soluto, en este caso sería la sal. Y el agua pues sería el solvente o disolvente, que es la fase dispersora. Ok, entonces, una vez que si añadimos la sal al agua, pues vamos a tener esta solución, obviamente y mezclamos con un agitador o una cuchara, vamos a tener una disolución de agua con sal, ¿sale? Entonces, esta es una mezcla física, no hay reacción química. En sí, el agua sigue siendo agua y la sal sigue siendo sal. Y pues sería una solución acuosa. ¿Por qué? Pues porque el disolvente es agua. Siempre que el disolvente sea agua, vamos a decir que tenemos una solución acuosa, ¿sale? Un dato curioso, se considera que el agua es el mayor disolvente, es la sustancia que más puede disolver a otras sustancias, entonces por eso se le considera el disolvente universal. O sea, no disuelve a todas las sustancias porque hay sustancias que no son solubles en agua, pero es la que más capacidad tiene para disolver a muchas sustancias, ¿vale? Bueno, de hecho nuestro cuerpo también actúa como disolvente. Acuérdense que tenemos un gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo. Entonces, en muchos ámbitos de la industria, la salud, la investigación, etcétera, es importante conocer qué tan concentrada es una solución. Las soluciones son de gran importancia para la vida y los procesos de producción. Por ejemplo, dentro de nuestra célula hay mucha agua. En esa agua hay disueltos muchos compuestos que son importantes para las células. Ahora, por ejemplo, si algún día te hacen algún estudio para saber qué concentración de glucosa tienes en la sangre, pues realmente tu sangre también es una disolución. Y ahí tienes disuelta esa glucosa que luego utilizan tus células. La glucosa sería el soluto y el agua también sería el disolvente, porque pues la sangre tiene un gran porcentaje es agua y ese sería el disolvente. Y en procesos de producción, por ejemplo, en la producción de bebidas alcohólicas o de las mermeladas o de las pinturas, etcétera, pues es importante tener las cantidades adecuadas y en una concentración adecuada, pues para obtener los productos, y por eso es importante conocer esa solución o disoluciones. También en el laboratorio, para hacer análisis químicos, se ocupan sustancias en ciertas concentraciones. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos entonces las unidades de concentración de estas soluciones. Pueden ser físicas, que en este caso sería porcentual. Todo lo que sea expresado en porcentaje consideramos que son unidades físicas de concentración de las soluciones. Podemos tener porcentaje en masa, podemos tener porcentaje en volumen y porcentaje masa-volumen, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. También tenemos unidades químicas de concentración. En este caso sería
la molaridad, la normalidad y las partes por millón. Pues se llaman químicas precisamente porque se utilizan unidades químicas. Acuérdense, por ejemplo, el mol, ¿ok? O los equivalentes. O sea, ya se toman en consideración unidades químicas. Ajá. Y acá, pues en las físicas, pues como tal, como dice en masa, pues unidades de masa pues, son físicas, gramos, kilogramos. Y por ejemplo, volumen, pues mililitros. Ajá, ok. Bueno, entonces comencemos a ver las unidades físicas de concentración. Vamos a comenzar con la concentraciones porcentuales en masa. Entonces, la concentración porcentual en masa, que la vamos a abreviar así, con una C mayúscula, C, y luego como en subíndice, porcentaje en masa, ajá, se define como la cantidad de gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. Ajá, entonces fíjense, porcentaje en masa, gramos y gramos. Gramos de soluto en gramos de solución. Ajá. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 gramos de sal y los disolvemos en 95 gramos de agua, vamos a obtener al final una disolución de agua con sal que su masa va a ser de 100 gramos, ¿verdad? Entonces serían 100 gramos de solución, porque fueron 5 de la sal más 95 del agua, 100 gramos de solución en total. Y la concentración sería el 5% en masa. ¿Por qué? Pues porque disolvimos 5 gramos de soluto, ajá, y entonces hay 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿de acuerdo? Las fórmulas que vamos a ocupar, por cierto, es la fórmula número 7 de su formulario de Química 2. Ajá, se los voy a volver a subir actualizado porque agregué unas fórmulas. Hay que volver a descargarlo. Sería esta: la concentración porcentual en masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 100%. Ajá. Nosotros, si por ejemplo nos dieran por separado la masa del soluto y la masa de la solución, la masa del disolvente, podríamos calcular la masa de la solución, que es lo que ocupamos, masa de la solución, sumando la masa del soluto más la masa del solvente. Ajá. Eso en caso de que nos dieran los datos por separado. Aquí hay unas notas importantes. La masa del soluto y la solución deben estar expresadas en las mismas unidades. Por ejemplo, ambas en gramos, ambas en kilogramos, etcétera. Ajá. O sea, masa de soluto y esta masa de solución tienen que estar en las mismas unidades de masa. ¿Sale? También con estas fórmulas, si nosotros hacemos los despejes correspondientes, pudiéramos calcular también la masa del soluto, si conocemos el porcentaje en masa, la concentración porcentual en masa y la masa de la solución. Ajá. O sea, nosotros aquí con esta formulita podemos hacer despejes para conocer, por ejemplo, la masa del soluto y la masa de la solución. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, obviamente eso va a depender de lo que nos diga el problema. El ejemplo nos dice: en 450 gramos de agua se disuelven 50 gramos de cloruro de sodio, NaCl. Calcula la concentración porcentual en masa de la solución. Ok, vamos a ver los datos que nos da el problema. Primero nos dice, en 450 gramos de agua, ¿qué es esto? Dice, se disuelven esta cantidad de cloruro de sodio. ¿Qué es esto de 450 gramos de agua? Pues realmente es la masa del disolvente. Ajá, 450 gramos de agua es la masa del disolvente. Luego, la masa del soluto dice que son 50 gramos de NaCl. Aquí lo que nos dice, calcula la concentración porcentual en masa de la solución, pues la incógnita es la concentración porcentual en masa. Ajá. Vamos a ver los cálculos. En este caso, ocupamos, de acuerdo a la fórmula, ocupamos masa de soluto, masa de la solución, para calcular la concentración porcentual en masa. Entonces vean cómo en los datos no me dan la masa de la solución, me dan la masa del disolvente y la masa del soluto. Pero entonces con esto yo puedo calcular con esta otra formulita la masa de la solución. La masa de la solución entonces sería la masa del disolvente, o sea la masa del agua,
más la masa del soluto, o sea, la masa del cloruro de sodio. Ajá. Entonces, la masa de la solución sería 450 gramos, que son los del agua, más 50 gramos, que son los del cloruro de sodio, y me da un resultado de 500 gramos. Esa es la masa de mi solución. Entonces, ya que tengo todos los datos, ahora sí puedo calcular la concentración porcentual en masa de la solución. Entonces dice, eso es igual a masa del soluto entre masa de disolución por 100. Entonces, la concentración porcentual en masa va a ser igual a 50 gramos, que es el soluto, el cloruro de sodio, entre 500 gramos de la solución, que son los que calculamos acá, por 100. Y esto me da un resultado de 10%. ¿Qué me quiere decir este 10%? Que por cada 100 gramos de la solución, yo voy a tener 10 gramos de soluto, en este caso 10 gramos de cloruro de sodio, por cada 100 gramos de la solución. ¿De acuerdo? Bueno, hasta allí lo que es la concentración porcentual en masa. Vamos a cambiar a la concentración porcentual en volumen. Es muy sencillito, esto es de lo más fácil, es muy parecido a lo anterior. La concentración porcentual en volumen lo vamos a abreviar como con C mayúscula de concentración y como subíndice porcentual, vol, que sería volumen, concentración porcentual en volumen. Ajá. Nos indica la cantidad de mililitros de soluto presentes en 100 mililitros de disolución. Fíjense cómo ahora las unidades pues son en unidades de volumen. Ajá. ¿Se utiliza cuándo? Pues cuando el soluto y el disolvente son líquidos. Un dato curioso, por ejemplo, la concentración de las bebidas alcohólicas se expresa en grados Gay-Lussac y se abrevia así, grados G.L mayúscula, que indican el porcentaje de alcohol etílico en las bebidas. Por ejemplo, si una cerveza tiene 12 grados Gay-Lussac, indica que hay 12 mililitros de alcohol etílico en cada 100 mililitros de cerveza. Bueno, ese es nada más un dato curioso, porque también nos habla de una concentración volumen en volumen, ¿sale? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para la concentración porcentual en volumen se encuentra, sería la fórmula número 8 de su formulario de química, y es esta. Concentración porcentual en volumen es igual a volumen de soluto entre volumen de solución por 100%. Como nota, las unidades de volumen para el soluto y la solución deben de ser iguales, por ejemplo, ambas en mililitro, mililitro, o en litro y litro, etc. También con esta fórmula, al igual que la de concentración porcentual en masa, pueden calcularse el volumen del soluto si se conoce la concentración porcentual. Perdón, aquí no es en masa, aquí es en volumen, Déjenme corregirlo. Concentración porcentual en volumen y volumen de la solución, o podemos calcular el volumen de la solución si conocemos el volumen de soluto y la concentración porcentual en masa. Otra vez, error. Estamos con volumen. Ok, bueno, esto también haciendo despejes en esta fórmula, de acuerdo a los datos que nos da el problema y a lo que nos esté pidiendo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos mililitros de etanol o alcohol etílico, cuya fórmula es C2H5OH, contiene una botella de vino de 750 mililitros al 12% en volumen? Ok, los datos que me está dando son, me dice, bueno, primero me da la incógnita. Me pide calcular cuántos mililitros de etanol. Ok, entonces, el etanol, aquí cuando me pregunta cuántos mililitros de etanol o alcohol etílico contiene esta botella, pues el etanol sería el volumen del soluto. Fíjense cómo en el problema no me dice cuál es el disolvente, solo me dice que la solución es vino. Casi siempre en el problema, si no me indica cuál es el soluto, seguramente es agua. Entonces, el etanol sería el soluto, ¿sale? Entonces me pide el volumen, o sea, los mililitros de soluto, etanol, en este caso, o alcohol etílico, que tiene esta botella de vino. Dice, esta botella de vino es de 750 mililitros. Entonces, el vino en sí es la solución y su volumen es 750 mililitros.
Y luego me dice que está al 12% en volumen. Esta ya es la concentración porcentual de esa solución. Entonces tengo como dato concentración porcentual en volumen es igual a 12%. Ajá. Entonces fíjense, en mis cálculos tengo mi fórmula. Concentración porcentual en volumen es igual a volumen de soluto entre volumen de solución por 100%. Yo voy a ir sustituyendo los datos que me dan. En este caso ya me dan el porcentaje en volumen de la solución, entonces aquí es 12%. Igual a volumen de soluto, que es lo que tengo que calcular, entre 750 mililitros, que es el volumen de la solución, acuérdense, por 100%. Ok, en el siguiente paso, pues voy a empezar a despejar mi incógnita, ¿verdad? Que sería el volumen del soluto. ¿Qué significa despejar? Pues dejarlo solito, de un lado de la ecuación, o de la igualdad. Entonces, este 100% está multiplicando a toda esta fracción. Entonces, este 100% lo voy a pasar dividiendo hacia este lado. Entonces, me queda 12% entre 100% es igual. Y me queda la fracción volumen de soluto entre 750 mililitros. Ahora, estos 750 mililitros están dividiendo a mi incógnita. Entonces, para pasarla al otro lado, la tengo que pasar con la operación contraria. Pasa multiplicando a todo lo que estaba ya de este lado. Ajá. Entonces tengo 12 entre 100 por 750 mililitros igual a volumen de soluto. Hago mis operaciones, cancelo porcentajes con porcentajes y entonces hago la división 2 entre 100 en la calculadora, el resultado lo multiplico por 750 y me salen 90 mililitros igual a volumen de soluto. Hago el reacomodo, porque acuérdense que tiene que verse bonito, del lado izquierdo la incógnita, del lado derecho el resultado. El volumen del soluto, que en sí es el etanol que me pedían al inicio del problema, pues sería igual a 90 mililitros. ¿Sale? Bueno, hay 90 mililitros entonces de etanol o alcohol etílico en esos 750 mililitros de la botella de vino. ¿Sale? Bueno, hasta aquí esta primera parte. Voy a continuar en un siguiente video.